Como podéis ver ahí, vamos a hablar de algo que para nosotros es importante porque es muy frecuente y tiene una influencia tremenda en la cavidad oral, y que el colegio lo ha titulado como Retos actuales ante la serostomía de nuestros pacientes. Y en este sentido os diré que voy a presentar qué es lo que hay para tratar a los pacientes con boca seca, qué es lo que hacemos y cuáles son los retos que nos hemos propuesto para los próximos años. De hecho, la profesora Rivas os va a presentar un proyecto que tenemos de investigación con el que estamos con muchísima ilusión. Y en respuesta a la pregunta de cuáles son los tratamientos que realmente funcionan, os podría decir que, aunque existen publicaciones que hablan de diferentes alternativas con más o menos eficacia, la verdad es que actualmente no disponemos de ninguna solución definitiva para los pacientes con boca seca. El objetivo final del manejo de los pacientes que tienen este cuadro va a ser el primero, actuar siempre de una manera individualizada, adaptándonos a la situación personal de cada paciente y buscando sobre todo una mejora de la calidad de vida de los pacientes que tienen un síndrome de boca seca. Sabemos que es una enfermedad frecuente y esto claramente lo dice, y es una información ya antigua que decía que 1 de cada 4 adultos tienen boca seca, y la Federación Dental Internacional lo denominó como la enfermedad del hombre moderno. El síndrome de boca seca está definido como un cuadro que incluye signos y síntomas que aparecen en un individuo que tiene una disminución del flujo salival. Y sabemos que existen dos términos diferentes que engloban este concepto. En primer lugar, el que es el de xerostomía, que es la sensación subjetiva de tener la boca seca. Y en segundo lugar, el de hiposialia, que es una disminución cuantitativa de la secreción salival. Y esto es importante conocerlo por diversos aspectos. En primer lugar, porque hemos visto que muchos de los pacientes que acuden a vernos por un problema de boca seca tienen una sensación subjetiva, cuando en realidad no tienen una disminución de la producción salival. De hecho, se calcula que la tercera parte de los pacientes con un cuadro de boca seca van a tener esa sensación subjetiva, pero no una determinación cuantitativa disminuida. ¿Qué significa esto? Y para nosotros es muy importante, que vamos a valorar mucho más la información del paciente, esa sensación subjetiva, que verdaderamente la alteración cuantitativa. Y en segundo lugar, también es importante recordar que cuando hablamos de disminución de la función salival o de la secreción salival, nos referimos no solamente a un aspecto cuantitativo, sino también es muy importante valorar cualitativamente los elementos que componen la saliva y que faltan, y que van a desempeñar una serie de funciones muy específicas. Como decía al principio, se trata de un cuadro frecuente. 1 de cada 4 adultos va a tener boca seca, sobre todo las mujeres. Y hay un claro incremento de este problema a medida que pasan los años. De hecho, es un problema importante en la población de edad avanzada, como podéis ver, con cifras que llegan a casi el 65% de la población en algunos estudios. ¿Por qué los mayores tienen boca seca? No es directamente por las características que engloba el envejecimiento, que por sí solo no es suficiente para justificar este problema. En el envejecimiento existe una atrofia generalizada de órganos y tejidos y que afecta fundamentalmente a glándulas salivales menores, pero no a mayores. Por eso no es suficiente el envejecimiento per se para que aparezca un cuadro de boca seca. Se debe sobre todo a los factores extrínsecos que rodean a los mayores. Voy a presentaros un estudio que acabamos de realizar con la Sociedad Española de Gerodontología sobre la salud oral de nuestros mayores en España. Este estudio engloba diversos aspectos de salud, de hábitos, de higiene, de la visita a la consulta odontológica, y también hemos hecho un estudio relacionado con la boca seca. Se han realizado a través de entrevistas telefónicas, concretamente 800 entrevistas en toda España o en toda la península española, dividiendo la población en hombres y mujeres y hasta 75 y mayores de 75 años. Los hemos dividido en 6 áreas geográficas con un número proporcional a la población que existe en cada una de ellas. Y en relación concreta a lo que es la boca seca, hemos utilizado el test que seguramente muchos de vosotros conoceréis, que es el de Xerostomia Inventory, descrito ya hace unos años, y que
describe perfectamente a través de 10 ítems qué ocurre en los pacientes que tienen la boca seca. Voy a resumiros algunos de los resultados que hemos obtenido. Casi la mitad de la población española mayor de 65 años, casi la mitad, el 46%, tienen sensación de boca seca, más o menos intensa, pero así se han pronunciado. Que existe un claro incremento con la edad, como podéis observar, hasta 70 años 40%, entre 70 y 79 46% y en los mayores de 80 asciende hasta un 51%. Como os decía, más frecuente en mujeres que en hombres. Otro dato que hemos visto y que era casi obvio es que existe una clara relación entre boca seca y un estado de salud defectuoso, siendo muy alto en los pacientes que tienen muy mala situación de salud bucodental y malo en el 64%. Es decir, que hay una clara relación de boca seca con una mayor situación de patología bucodentaria. Y también era esperado que apareciesen datos diferentes en zonas de centro del país, a diferencia donde la sensación de boca seca es más alta que en zonas limítrofes o costeras. Otro dato importante que hay que reconocer es el incremento de los datos de boca seca entre los jóvenes. En estas publicaciones hablan incluso de un 20-30%. Voy a enseñaros un trabajo curioso que hicimos ya hace 3 años. Este es un trabajo que queríamos saber cómo era y cuál era el consumo de psicofármacos y la relación con boca seca en la Facultad de Odontología de nuestra facultad. Tuvimos un resultado bueno en cuanto a participación, más del 70% de los estudiantes participaron y los resultados que obtuvimos para concretar son los siguientes. En primer lugar, que casi la tercera parte de los alumnos consumen psicofármacos, un 28,5%. Y de estas sustancias, la más habitual es la marihuana, casi 75%, y las benzodiazepinas, un 17,7%. Que no hemos encontrado relación entre el consumo y la boca seca con diversas variables demográficas. Que la población estudiada, es decir, los estudiantes de odontología, un 20% tienen sensación de boca seca. Y que existe una clara relación de ese incremento de boca seca con el consumo de psicofármacos. Y además veíamos que era estadísticamente significativo. Es decir, es un problema frecuente e importante. Importante desde el punto de vista de la salud, ya que va a provocar manifestaciones orales desde el punto de vista de las alteraciones funcionales en las que participa la boca, y no hay más que ver un paciente con boca seca para darse cuenta cómo todas estas alteraciones están alteradas, y va a provocar también manifestaciones orgánicas en todos los tejidos blandos y duros de la cavidad oral. Pero hemos visto también que estos pacientes van a tener una repercusión sistémica, con alteraciones psicológicas, alteraciones en la alimentación, incluso un compromiso de su aspecto nutricional. Si quisiésemos manejar o tratar correctamente un paciente con boca seca, tendríamos que valorar cuáles son los factores o las causas que están provocando esa situación clínica. Y las causas afectan a todo lo que es el sistema de excreción salival en todos sus aspectos anatómicos y fisiológicos. Pero quizás lo más importante es conocer cuáles son los factores que predisponen a que alguien tenga la boca seca, que son la medicación, el uso de fármacos, las alteraciones psicológicas, el tabaco y drogas, enfermedades sistémicas, radioterapia y cualquier proceso que incluya deshidratación. Si nosotros fuésemos capaces de eliminar estos factores, trataríamos seguro todos los casos de boca seca, pero sabemos que esto no puede ser. Sobre todo en relación a los fármacos. Probablemente sea la causa más habitual relacionada cuando existe un cuadro de boca seca, tanto en jóvenes como en mayores, como hemos visto, donde existe una polifarmacología importante. Más del 76% de la población consumen fármacos y la media está por encima de 2,5 por paciente. Y es que sabemos que el 80% de los fármacos que se recetan habitualmente y se utilizan comúnmente son capaces de alterar la secreción salival. Ahora que conocemos esto, que es un problema frecuente y que es un problema que tiene una clara implicación clínica, voy a contaros cómo hacemos, qué es lo que está publicado en relación al tratamiento y cuáles son los retos en los que, de alguna manera, la investigación se involucra en este problema.
En primer lugar, hay que tener claro que no existe ningún tratamiento específico que sea capaz de solucionar el problema de boca seca y que el objetivo principal va a ser mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen este cuadro. ¿Qué nos dicen los expertos en relación a esto? Que esto debe ser así y que el tratamiento ha de ser multidisciplinar porque toda la boca va a estar afectada y que debe ser individualizado, es decir, adaptándose a las características de cada individuo. No solamente la situación de la boca, sino también las posibles alteraciones sistémicas, posibles situaciones de desnutrición, el aislamiento social en individuos mayores, la dependencia y la fragilidad. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos siempre de forma secuencial, en primer lugar, eliminando todos aquellos factores que puedan disminuir la secreción salival, el tabaco, el alcohol, drogas, etc. En lo posible, controlar enfermedad sistémica. Por ejemplo, hay una clara relación entre diabetes y boca seca. Si mejoramos los niveles de glucemia, vamos a mejorar también los niveles de secreción salival. Y en relación a los fármacos, pues lo ideal sería que un paciente que tiene boca seca secundaria a fármacos pudiésemos eliminar esos fármacos xerostomizantes, pero esto no es posible. El que tiene una ansiedad, una depresión o tiene un cuadro de estrés necesita medicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De alguna manera regular las dosis y aconsejar que se utilicen aquellos fármacos, aquellos psicofármacos que provoquen una menor disminución de la secreción salival. Y desde el principio, y es algo en lo que hay que insistir, es humedecer la cavidad oral incrementando el consumo de agua. Tenemos que beber como mínimo 2 litros de agua al día. Y esto en la población en situación de salud y sobre todo los mayores, aunque no haya sensación de sed. Y esto es algo que es fundamental para que mejoremos esta situación clínica, pero también para todos aquellos que el día de mañana estéis trabajando en diferentes actividades, endodoncia, implantología, estética, periodoncia, etcétera. Si tenemos la cavidad oral húmeda, todos los tratamientos van a funcionar muchísimo mejor. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es estimular la secreción salival. Lo podremos hacer de 3 formas. La primera, personalmente creo que es la más adecuada, es lo que llamamos la estimulación mecánica, a través de estímulos masticatorios, es decir, chupar caramelos o chicles sin azúcar, mejor caramelos que no chicle, porque el chicle puede lesionar, y sobre todo en mayores, la articulación temporomandibular, pastillas comerciales, frutas, aceitunas, huesos de frutas, etc. Provoca un incremento en la secreción salival. En segundo lugar, lo que llamamos estímulos gustativos es utilizar ácido cítrico al 2,5% saturado con fosfato dicálcico para evitar el daño dentario. También es una buena opción. Y la tercera opción es la utilización de fármacos. Existen diversos fármacos con una clara indicación en la estimulación de la secreción salival, pero los más utilizados y los que más se han estudiado son la pilocarpina y la cebimilina. La pilocarpina viene en comprimidos de 5 miligramos y el consejo es de utilizar hasta 3 comprimidos al día hasta una dosis máxima de 15 miligramos diarios. Y con la cebimilina algo parecido. La presentación es en cápsulas de 30 miligramos, como máximo 3 veces al día, 90 miligramos al día. ¿Qué dice la bibliografía? Que pueden ser tratamientos efectivos, pero también es cierto que el problema que tienen estos fármacos es que tienen gran cantidad de efectos secundarios, algunos incluso graves, y en individuos de edad avanzada puede ser un grave problema. Por lo que en general, y así lo podréis revisar, la mayor parte de los protocolos de manejo de boca seca, deciden que los fármacos no debe ser el tratamiento de elección. En tercer lugar, vamos a utilizar, cuando ya no podemos incrementar la función salival, lo que son sustitutos de saliva. En este sentido, y es algo que estoy convencido que en el futuro va a tener o va a adquirir una importancia tremenda, va a ser la creación de salivas artificiales, que ya existen algunas fórmulas magistrales de saliva artificial, que son sobre todo a base de carboximetilcelulosa. Existen trabajos como este que analizan los retos y las perspectivas futuras en relación al tratamiento de boca seca, que analizan el papel que podrían jugar fórmulas de saliva artificial
bien diseñadas. Y dicen, entre otras cosas, que tiene que imitar claramente las propiedades que tiene la saliva. Y esto significa incluir no solamente ese componente cuantitativo, sino además cualitativo, que incluya todas las sustancias que participan en las funciones en las que participa claramente la saliva. Seguramente esto será un reto de investigación futura. Y la otra opción son los preparados comerciales. Todos conocéis la gran cantidad de empresas que dedican parte de sus productos indicados claramente a la boca seca, en presentación de colutorios, cremas, geles, sprays, etc., con mejor o menor éxito terapéutico, con una clara relación individual. Es decir, no hay ninguna forma en la que digamos esta es la ideal para tratar la boca seca, sino que hay individuos que deciden que esa forma y esa presentación es la preferida porque obtienen mejores resultados. ¿Qué dice la bibliografía? Probablemente el más estudiado es el de la casa Xerostomes, que está hecho a base de aceite de oliva, que tiene propiedades lubricantes, betaína con propiedades humectantes y el xilitol con agente anticariogénico. Y hay muchos trabajos que dicen que este preparado tiene efectos positivos en los pacientes con boca seca. En una revisión sistemática de hace pocos años, que revisaron también sustitutos de saliva, concluyen que el único tratamiento que ha sido efectivo, sobre todo relacionado con placebo, es el ácido málico en spray, como el de la casa Xeros, que ya todos conocéis de Dentize. Y por último, lo que vamos a hacer es manejar la situación y tratamiento de las complicaciones que aparecen en estos individuos que tienen la boca seca. En primer lugar, en relación a la mucosa oral. La mucosa oral no funciona si no tiene saliva o si no tiene algo que cubra la mucosa y que tapice la mucosa y que le dé características de humedad necesarias para que funcionen. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Algo que hidrate la mucosa, que la humedezca y de alguna manera tenga ese efecto protector en la boca y en los labios. Fijaros esta imagen. Es de una señora con una sensación de boca seca y con una hiposialia marcada, con pautas de hidratación convencional en la cavidad oral y una sustancia que hidrate la mucosa de los labios, conseguimos, como veis aquí, después de 3 semanas, un efecto beneficioso. En este sentido, hay retos también de investigación, sobre todo en la estimulación de las glándulas salivales menores, concretamente la fisostigmina, que es una sustancia que es capaz de estimular la secreción de mucina por las glándulas salivales menores. Probablemente sea también un tratamiento de elección en el futuro. Complicaciones de caries, lo que significa revisiones, higiene y la utilización de flúor. La boca seca es un factor fundamental en la aparición de caries, sobre todo caries de cuello. Esto es un paciente con una boca seca importante. Y fijaros cómo aparecen las caries de cuello que van destruyendo toda la superficie dentaria. Y es que la caries radicular es la causa más importante de pérdida de dientes con la periodontitis en los adultos mayores. Y las causas son la mala higiene y el abandono y el deterioro de la mucosa oral, perdón, de la cavidad oral y, por supuesto, la boca seca. Esta radiografía pertenece a un paciente que fue sometido, un paciente oncológico que fue sometido a radioterapia. Al terminar la radioterapia, viene a vernos con esta situación. Y esto no es secundario a la radioterapia, esto es secundario al efecto que la radioterapia provoca sobre las glándulas salivales, que da lugar a una situación de hiposialia o asialia, y como veis es capaz de destruir todo el tejido dentario. Exactamente en la enfermedad periodontal, los individuos con boca seca tienen mayor prevalencia de periodontitis. Alteraciones del gusto, donde es necesario utilizar alimentos en los cuales tendremos que acompañarlos siempre de líquidos para que de alguna manera recuperen el gusto. Y se ha visto en algunos casos que suplementos de zinc pueden tener un efecto beneficioso. Y lo mismo en aquellos pacientes que tienen dificultad para tragar. Tenemos que incluir también líquidos para conseguir una mejor ingestión de los alimentos. En la candidiasis oral, todas las formas clínicas de candidiasis oral, la boca seca está involucrada.
De hecho, la inmensa mayoría de los pacientes con boca seca, o mejor dicho, con candidiasis, tienen boca seca. Independientemente de tratamientos específicos antifúngicos, si nosotros mejoramos la boca seca va a desaparecer esa candidiasis. Exactamente igual en infecciones bacterianas. Es un factor que facilita el crecimiento y la proliferación bacteriana. La aparición, por supuesto, de halitosis. Ya sabéis que el 80% de los casos de halitosis es por causas orales, la periodontitis y, sobre todo, la boca seca. Y, por supuesto, en aquellos pacientes que tienen prótesis mucosoportadas y que en situaciones de boca seca van a tener dificultad para poder llevarlas correctamente. En este sentido, nosotros participamos en un trabajo ya hace muchos años hablando del diseño de reservorios en las prótesis, en los cuales podríamos incluir líquidos, agua o productos enzimáticos, y que eran claramente indicados para pacientes con dificultad de llevar la prótesis correctamente en pacientes con boca seca. Podéis encontrar múltiples referencias de estos reservorios en la bibliografía. Y hasta aquí lo que hay y lo que hacemos. Voy a hablaros ahora de algunas alternativas, curiosas, algunas de ellas. En esta revisión sistemática que analizan tratamientos de xerostomía, incluyen el de acupuntura. Y entonces la primera cosa que nos llama la atención es cómo la acupuntura puede mejorar la boca seca. Pues fijaros, existen más de 145 ayer referencias bibliográficas que hablan que la acupuntura puede ser una solución terapéutica para la boca seca. Exactamente igual con la electroestimulación. 32 trabajos que hablan de la posibilidad de utilización de la electroestimulación, sola o asociada a la acupuntura. O bien la acupresión, también sola o acompañada a la acupuntura. Si revisamos ahora estudios serios de revisiones Cochrane o de revisiones sistemáticas, vemos también, y esto es cierto, que la evidencia científica de todos estos tratamientos alternativos es claramente baja. Existe muy poca evidencia que la acupuntura, la electroestimulación o, como hemos visto, la acupresión puedan ser de alguna manera alternativas al tratamiento de los pacientes con boca seca. Y ya termino con lo que os decía al principio, los retos que nos hemos planteado en nuestra unidad y que creemos que van a ser retos importantes en un futuro próximo. Uno de ellos es el uso de la fotobiomodulación. Tenemos la suerte de contar en nuestra unidad con la doctora Viana Camolesi, que es una profesora que vino de Brasil, Gisela, seguramente muchos de vosotros la conoceréis, que es una enamorada del láser y desde que llegó nos está impulsando a que utilicemos el láser. Y ya hemos hecho algún trabajo como este que estáis viendo aquí, en el que se demuestra que el láser es efectivo para tratar los pacientes con boca ardiente, porque mejora claramente el dolor y la calidad de vida de los pacientes. Y entonces pensamos, ¿por qué no lo podemos utilizar también en pacientes con boca seca? De hecho, hay referencias claras que hablan que la utilización de láser va a ser efectivo en estos pacientes. De hecho, hemos visto protocolos de manejo de pacientes con boca seca, con láser, y en los que pensamos que probablemente sea una alternativa eficaz para tratar estos pacientes con boca seca. Y seguro que en los próximos años obtendremos resultados que os podamos presentar. Y en segundo lugar, y con esto termino, un trabajo en el que estamos muy ilusionados, que es la utilización de estos caramelos, que son los cracks, que son caramelos de xilitol, que entre todas sus capacidades beneficiosas para la capacidad oral, una de ellas es que aumenta el flujo salival. Y que, de alguna manera, ahora la profesora Berta Rivas os lo va a explicar, que es la que es verdaderamente entendida de este problema. Y termino con dos imágenes. Una, de todo lo que existe, lo mejor es el incremento en la ingesta de agua. Tenemos que beber 2 litros de agua al día, sobre todo las personas de edad avanzada y, por supuesto, aunque no tengan sensación de sed. Y con esta imagen y mi correo electrónico para resolver cualquier duda o circunstancia que me queráis comentar y que veáis pertinente. Muchísimas gracias por vuestra atención y os dejo con la profesora Rivas, que os va a presentar este proyecto que tenemos del CRACS.